Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestra invitada de esta noche es la doctora Linda Loaiza López Soto. Me estabas contando que tenías la audiencia el 11 de agosto y el 10, Y hubo es un nombramiento de defensor o de un nuevo defensor público para, exactamente. para El día Carrera del Medio. anterior, es decir, el 10 de agosto, fue nombrada una defensa pública aproximadamente a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? El expediente consta de más de 38 piezas, este, de unos 12, 14 cuadernos especiales, unos 8 anexos. O sea, Imposible. es un expediente que se ha construido durante estos 25 años inmenso. Es inhumano que un defensor público o que un ser humano se pueda leer e interpretar eso. Eso por una parte, el día de la audiencia, el Pero diferimiento de fíjate los que qué juicios. consideración con el acusado, ¿no? Ah, sí, sí, claro, porque la audiencia fue programada con anterioridad, había una orden de captura desde el 9 de julio y lo vienen a nombrar el defensor el día antes, la tarde anterior. Y sumado a ello, la juez alegó que, obvio, es un principio en el derecho, que sin la presencia del acusado, debido a la orden de aprehensión que ya tiene aprobada, no se podía celebrar la audiencia en la ausencia de él. Entonces, bueno, eso es un principio procesal, es un derecho, debe ser garantizado porque si no cualquier acto más adelante puede ser anulado. Soy respetuosa del derecho, pero hay un problema, que mientras el sujeto no sea buscado y procesado, capturado, no se va a poder realizar dicha audiencia. ¿Se Entonces, sabe dónde está él? yo desconozco dónde están las autoridades, son las idóneas para saber dónde están o para Bueno, buscarlo, capturarlo. Él está en libertad desde el año 2008 y bueno, desde el año 2008 al 2025 ha podido ocurrir cualquier cosa, cualquier cambio de domicilio, cualquier eventualidad que yo desconozco. Yo he estado dedicada a la recuperación de mi salud claro, y a seguir los procesos judiciales competentes y necesarios, que han sido bastantes. Este, claro. Ujú. ¿En qué momento el retardo judicial se empieza a convertir en negar la justicia? En mi opinión, como abogada, Ujú. considero que desde el momento en que no cumplen los lapsos procesales, que no hay la debida diligencia, comienza los retardos procesales, el diferimiento, las inhibiciones, las recursaciones sin justificación, ese tipo de cosas. Y ahí inicia. Bueno, y ahí se van sumando un cúmulo de acciones negativas, desfavorables al proceso, lo cual concluye ese retardo procesal y se llega a las violaciones a derechos humanos. Tú conseguiste esa decisión, esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sin embargo, esa sentencia aquí se la pasaron, bueno, pues, pero como si no Sí. existiera. Lastimosamente, el sistema venezolano, a pesar de que ha reconocido estas normas institucionales e internacionales de protección de derechos humanos, no es menos cierto que se ha quedado solo en discurso y no en actuación. Por ejemplo, un discurso muy, que lo puedes buscar en YouTube y en cualquiera, en la web, es todo la locución que omitió el actual fiscal general de la República, Larry Lavoe, cuando estaba en la audiencia, en la corte, porque él fue el Ah, porque representante del fue él. Estado. Sí, Ah, él fue el representante del Estado en la Corte Interamericana en representación de mi caso. Allí emitió un recurso. Por cierto, él admitió parcialmente las violaciones a derechos humanos. parcialmente. Sí, ¿Por qué emitió, parcialmente? bueno, unas partes que no reconoció. Sin embargo, la Corte Interamericana, finalmente, cuando hubo la deliberación del proceso, emitió una sentencia condenatoria contra el Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos, tanto de mi persona como de mi familia. Además, Claro. estableció que los delitos que se cometieron fueron esclavitud sexual y tortura. Imagínate tú. Y así, y sin embargo, no hicieron absolutamente nada.
desde el año 2018 y él estaba ya en la parte Y diplomática en eso la casa. tiene, y además que todos esos, esos convenios que ha firmado Venezuela con estas instituciones internacionales tienen rango constitucional. O sea, que eso es Perfecto. de Cumplimiento. obligatorio cumplimiento. Y los jueces y deben aplicarlo en la jurisdicción interna. Eso no ha pasado. De hecho, cuando vienes, por ejemplo, la Corte ordenó que se juzgue por un tribunal especial en temas de violencia de género. Mi caso sigue en un tribunal ordinario, por ejemplo. Entonces, hay cosas allí como que no terminan y creen que con una orden de aprehensión guardada sin ejecutar, eso significa justicia. No, no hay justicia. Eso yo no le Claro que llamo no. justicia. Es que No no la hay ha ninguna, habido, eso no la ha habido desde el día uno. no lo ha habido, nada. Ujú. Esa es la realidad. Bueno, entonces tenemos personalidades como esas que están allí, que saben, que conocen el caso. Y ojo, desde el año 2018 yo he ejercido incidencias ante el agente del Estado en aquel momento, que era Larry. Ejercí las acciones buscando el cumplimiento de esta sentencia por parte del Estado. Yo no he tenido respuesta de ninguna de las comunicaciones que realicé hasta la fecha. Y esos No ha son existido. recursos que introdujiste ante la fiscalía, ante los tribunales, ante qué organismo, Correcto. ante la fiscalía. Ante la agencia, ante el agente del Estado, buscando el cumplimiento de las medidas que acordó la Corte Interamericana. Yo no he recibido respuesta de eso, Y nunca. la Corte Interamericana, por supuesto, está al tanto de todo esto. Ellos podrían apelar, han apelado, ¿qué han hecho? Cada paso que, de hecho, estamos como en la etapa de supervisión y cumplimiento, el Estado no ha respondido ninguna de las comunicaciones que la Corte Interamericana le ha realizado. Oye, pero que encima de todo es como una grosería, ¿verdad? Ese Total. desplante ante la Corte, como diciéndole, a mí me importa tres pitos lo que tú digas porque yo aquí hago lo que me da la gana, ¿no? Sí, entonces ese discurso de justicia, de derechos humanos que ellos están manejando en la práctica, eso no es real, porque la justicia, y si existiera un avance, se demuestra con hechos, con acciones Bueno, por su, favorables, positivas, pero pero en este caso no han existido de ninguna forma. vamos a hacer otra pausa en este momento y al regreso vamos a hablar de ti, de la mujer que eres hoy. Ya venimos con la doctora Linda Loaiza López Soto.